Conoces las estrategias de comprensión lectora. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer siempre las mismas preguntas y no tenemos sino un derrotero, pero resulta que formas para decirle a nuestros niños qué comprenden y cómo comprenden hay muchas. Anteriormente pensábamos que la lectura solamente era reconocer cómo sonaban las letras y ya. Hoy casi que es más importante la comprensión lectora que la misma decodificación de las letras, sin restarle importancia. Pero entonces los padres de familia y los maestros pueden utilizar muchos elementos para la comprensión lectora, empezando y teniendo en cuenta 4 tipos de preguntas muy importantes que empiezan desde los primeros años de primaria. La primera es la comprensión literal, y esa es la que se aplica en los niños de transición cuando la maestra les cuenta cuentos, o en los niños de primero y segundo que ya saben leer, porque son las preguntas que se ajustan exactamente a lo que dice el texto. Por ejemplo, en libros de historia son preguntas literales, los personajes, el lugar donde sucedió y la fecha. Siguen las preguntas literales un poquito más profundas, y es cuando le agregamos un poquito más de detalle a esas mismas preguntas literales, pero siguen respetando lo que diga el texto. ¿Cómo era el uniforme del capitán? ¿Cuántos guerreros había en la batalla tal? ¿En qué ciudad exactamente sucedió tal problema? Entonces ahí ya hay más detalles, se amplían más. Luego, ese es el primero y el segundo tipo de comprensión lectora. Luego pasamos al tercero, que es el de la pregunta inferencial. Necesita unos niños con más recorrido en la lectura, más o menos de tercero a cuarto, y es aquella pregunta que no se dice explícitamente, pero que se puede deducir. Por ejemplo, después de leer un cuento, es preguntarle al niño, ¿cómo te imaginas tal situación? ¿De qué color era tal cosa? Ahí no dice, pero la manera como describe el autor la historia hace posible que uno se imagine. Otra pregunta es, por ejemplo, si tú fueras este personaje, ¿qué hubieras hecho diferente al que aquí nos mostraron? El niño está inferenciando algo que nadie le ha dicho, pero que él es capaz de sacar del contexto. Ahí podemos empezar a usar cuadros sinópticos y mapas mentales que ayudan muchísimo a la comprensión lectora, especialmente libros de geografía, historia y ciencias naturales. Ya en los textos de literatura ya no hay necesidad de pasar a cuadros sinópticos, aunque según el caso, si la profesora quiere hacer énfasis en ciertos temas de un texto, los puede utilizar. El último tipo de pregunta que se haría en quinto de primaria es la lectura crítica, y es la lectura donde ya un niño puede defender o contradecir un argumento del libro, pero siempre, perdón la redundancia, con argumentación. Entonces ahí también se mezcla todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, con el desarrollo del pensamiento y con todos los conocimientos previos, porque el niño, para hacer una sustentación o una argumentación, utiliza esos elementos. Entonces, como estrategias, ¿cuál sería entonces una primera estrategia después de llegar ya al nivel crítico? Hay niveles superiores, pero hoy vamos a trabajar hasta quinto de primaria. Entonces, es importantísimo tener en cuenta la formación del lector y el criterio que tenga cada lector y cada profesor según el tipo de estrategia que vaya a tomar. Entonces voy a empezar. 1. Sacar la idea principal de un texto. En nuestros libros, y sobre todo los libros académicos, no tienen separados los párrafos. Hay muchos libros, están empezando a aparecer, separados, no numerados. Entonces uno empieza a buscar la idea principal de un texto párrafo por párrafo. Y a medida que va viendo que esa idea se repite en los párrafos, ahí va sacando la idea principal. Luego va el tema, es decir, en general, ¿de qué se trata el texto? Y una vez se tiene tema, idea principal, llegamos al resumen. El resumen, lo ideal es que sea parafraseando, es decir lo mismo que dice el texto, pero utilizando mis propias palabras, haciendo mis propias descripciones y no copiando el texto. Entonces, precisamente el parafraseo es lo que identifica un nivel de resumen mucho mejor.
¿Cómo empiezo a escoger los libros? ¿Cómo escojo un libro? Esa también es una estrategia muy interesante, sobre todo cuando los niños van a comprar libros con los papás. Entonces miramos la pasta, la contrapasta, en la parte de atrás que dice unos datos de la biografía del autor o un poquito la idea general del libro. Si es para regalársela al niño, la lees con él y veremos a ver si ya el niño se encarreta. Otras personas también buscan la biografía de ese autor, entonces le pueden decir al niño que no solamente ese libro está escrito por X autor, sino que es autor de tales y de tales libros y que es reconocido en otras partes del mundo y que tiene premios, está especializado en libros para niños de tales edades. Hoy tenemos librerías y editoriales que sacan libros específicos para tales edades. Generalmente están en el lomo y son de un color distinto según la edad, rojo para una edad, azul para otra, amarillo para otra. Otra estrategia es empezar a buscar las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave de un texto? Son aquellas que se repiten, que tienen relación con el texto. Entonces fíjense que también eso nos ayuda a decir y aclarar cuál es el tema y cuál es la idea principal. Buscar en el diccionario el significado de las palabras que no entendemos. Pero no es quedarnos con el primer significado. Cuando nosotros estábamos en el colegio buscábamos en unos diccionarios gordos y copiábamos la primera definición. No, es ser capaz de leer las varias definiciones que salen y sacar la que se relaciona con el texto que estoy leyendo. Es también tener en cuenta en la época en la cual se está escribiendo, porque muchas veces los lenguajes cambian y es un requisito indispensable que todo profesor que vaya a recomendar un texto lo haya leído, porque es imposible darle a un niño un texto que no ha leído, que no lo sepa defender, que no lo sepa argumentar y que no sea capaz de recomendar algo para su grupo. Cuando ya es en familia, pues ya un papá tiene más detalles, se fija más cosas, ojea el libro. También en el colegio se miran las ilustraciones, se puede inferir, aunque no estés haciendo preguntas de inferencia, pero con las ilustraciones tú puedes inferir cuál es el tema de un texto. Cuando los niños ya están más grandes, les podemos decir que hagan trabajos en grupo. Estas son algunas de las estrategias. En otra oportunidad les contaré más y cómo desarrollarlas. También voy a buscar libros y voy a traer ejemplos de libros para más o menos ubicar las edades de los niños según el texto.